Me llamo Lucía Bautista, tengo 41 años. A las 8:10 de la noche del segundo día del novenario de mi abuela, con el rosario todavía tibio en las manos y las flores frescas frente al retrato, mi hermano Fabián se paró en medio de la sala de la casa del pueblo y anunció, delante de toda la familia, que la abuela le había dejado todo a él. La casa, la tiendita, sus ahorros, dijo, con voz de dueño. Yo la cuidé hasta el último día. Ustedes venían de vez en cuando. Ella quería que fuera para mí. Así que, en paz descanse, y ya iremos viendo cómo se reparte lo demás. Y luego hizo algo peor. Mi hija Renata, de 10 años, la bisnieta que mi abuela adoraba, tenía en sus manos la vieja máquina de coser de la abuela, esa Singer negra donde le enseñó a hacer sus primeras puntadas y que la abuela le había prometido a ella, por su nombre, muchas veces. Fabián se la quitó. Eso ya no es tuyo, mija, le dijo. Ahora todo esto es de la familia de verdad. Y la puso en una caja, con lo demás, para vender. No hice un escándalo en el velorio de mi abuela. No le grité a mi hermano frente al retrato de la difunta. Salí al patio, me senté un momento y saqué el teléfono. Le mandé un mensaje a doña Cata, la comadre de toda la vida de mi abuela, y al día siguiente, en lugar de ir a la repartición que Fabián ya estaba organizando, me fui a la notaría del centro. 5 minutos después de llegar a esa notaría, entendí una cosa que me cambió por dentro. Fabián no estaba llorando a mi abuela. Estaba borrando su voluntad, deprisa, antes de que a alguien se le ocurriera leerla. Antes de contarte qué encontré en esa notaría y qué me dejó mi abuela guardado con doña Cata, dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Desde dónde nos ves? ¿Y cómo está el clima por allá? Tengo curiosidad de ver hasta dónde llega esta historia, porque lo que hice en los siguientes 10 días no fue a gritos. No hubo pleito junto al féretro. Fue más callado que eso. Y terminó con la voluntad de mi abuela leída en voz alta, en su propia casa, en la comida donde mi hermano creía que ya se había quedado con todo. Déjame empezar por el principio. Tengo que contarte quién era mi abuela, y quién es mi familia, de la forma en que por fin aprendí a verlos. Mi abuela, doña Remedios, nos crió a mi hermano y a mí. Nuestra mamá, su hija, murió cuando yo tenía 9 años. Nuestro papá se fue antes de eso, así que la abuela fue todo. Nos crió en la casa del pueblo, con lo que sacaba de su tiendita, la miscelánea de la esquina que atendió 50 años. Nos enseñó a trabajar, a rezar y a guardar los papeles en orden, porque el día que falta el papel, sobra el problema. Esa frase suya me salvó la vida, aunque yo entonces no lo sabía. Mi tía Ofelia es la otra hija de mi abuela. Es la que aparece cuando hay algo que repartir. Toda su vida trató a mi abuela como a un cajero al que se le pide y no se le agradece, y ahora, con la abuela recién enterrada, se había vuelto la vocera de que Fabián se lo merece. Él la cuidó. Y mi hermano, Fabián, es el consentido. 44 años, muchos planes, ningún negocio que pegue, y una costumbre de toda la vida: aparecer cuando hay de dónde sacar. El último año, cuando la abuela ya estaba grande y cansada, Fabián se mudó a la casa del pueblo para cuidarla. Yo se lo agradecí. Yo, que soy maestra en la ciudad, que tengo clases y una hija, pensé que por fin mi hermano se estaba portando. Qué ingenua fui. Y luego estoy yo. No soy contadora ni abogada. Soy maestra de primaria. Pero fui la que, durante 20 años, le llevó a mi abuela sus trámites, sus recetas, sus recibos, su credencial, sus cosas del banco. La que se sentaba con ella los domingos a poner al día su cajita de metal con todos sus papeles. La abuela confiaba en mí para eso. Y esa confianza, esa costumbre de guardar el papel, fue lo único que Fabián no pudo prever. Déjame darte el patrón, no mis sentimientos. Los hechos. Cuando Fabián se mudó a cuidarla, empezaron los cambios. Primero, la abuela ya no me contestaba el teléfono como antes. Fabián decía que estaba dormida, que estaba cansada, que mejor la dejáramos descansar. Cuando yo subía al pueblo, siempre había una razón para que no pudiéramos quedarnos mucho. Poco a poco, sin que yo lo notara, me fueron alejando de mi propia abuela. Segundo, la tiendita empezó a no dar. Fabián decía que ya casi no vendía, que la abuela ya no podía atender. Pero cada vez que yo pasaba, la tiendita estaba surtida, y la caja tenía movimiento. El dinero entraba. Nada más no llegaba a donde debía. Tercero, en las pocas visitas que me permitían,
La abuela me decía cosas raras, bajito, cuando Fabián salía. Lucía, cuida mis papeles. Lucía, lo que está escrito, está escrito. No dejes que digan otra cosa. Yo pensé que era la edad. No era la edad. Era una mujer lúcida tratando de dejarme un mapa. Hubo una visita que debió abrirme los ojos, y no lo hizo. Fue como 6 meses antes de que muriera. Llegué sin avisar, un sábado, y Fabián no estaba. La abuela me agarró la mano, fuerte, con esa fuerza que le quedaba, y me dijo al oído: «Mija, ¿te acuerdas dónde guardo lo importante?» Le dije que sí, en su cajita de metal. «Bueno», dijo, «y acuérdate de la comadre Cata. Ella también guarda algo mío». En eso llegó Fabián, y la abuela me soltó la mano y cambió la voz, y dijo, fuerte, para que él oyera: «Que Dios te bendiga por venir, hija, pero ya me voy a acostar». Yo salí de esa casa pensando que mi abuela estaba cansada. Iba saliendo de una mujer que, en 2 frases robadas, me acababa de entregar todo lo que iba a necesitar. Nada más que yo todavía no sabía leer lo que me estaba diciendo. ¿Alguna vez te has preguntado si hay quien te quiere a ti, o solo quiere lo que un día vas a dejar? Yo ya me lo había empezado a preguntar. Pero preguntárselo no es lo mismo que hacer algo. Yo seguía agradeciéndole a Fabián que la cuidara. Seguía subiendo cuando me dejaban. Seguía callándome por no pelear con la familia. Y luego estaba mi hija. Renata tiene 10 años y su bisabuela era su persona favorita en el mundo. La abuela le enseñó a coser en esa máquina Singer, y muchas veces, delante de todos, le dijo: «Esta máquina es tuya, mija, para cuando seas grande, para que nunca dependas de nadie». Renata lo tenía tan claro como su propio nombre. Cuando Fabián se la quitó de las manos en el novenario y dijo: «Eso ya no es tuyo», mi hija no lloró. Nada más me buscó con los ojos, desde el otro lado de la sala, como preguntándome si era cierto que ya nada era de ella. Esa noche, en el cuarto, la oí llorar bajito debajo de la cobija. Me metí con ella, y me enseñó, en el celular, una foto que ella misma le había tomado a la máquina el día del cumpleaños de la bisabuela, con un papelito pegado que decía, con letra de niña, de Renata. La había etiquetado como suya, meses atrás, con la inocencia de quien cree que una promesa dicha con amor pesa más que un papel. «¿Me la van a quitar de verdad, mamá?», me preguntó. No le contesté con la boca. Le di un beso y le dije que se durmiera, que su mamá iba a arreglar las cosas. Y algo dentro de mí se quedó muy, muy quieto. Cuando estoy así de quieta es cuando pienso más claro. Mi esposo, Marco, me vio la cara. Marco es un hombre paciente y no me presiona. Pero esa noche, ya en el cuarto donde nos quedamos, se sentó en la orilla de la cama y me hizo la única pregunta que nadie en toda esa casa llena de gente me había hecho. «Lucía», me dijo, «¿y tú qué quieres hacer?». No tenía respuesta esa noche. Pero la pregunta se me quedó adentro, como una brasa bajo la ceniza. Y a la mañana siguiente, en lugar de ir a la repartición, agarré camino a la notaría. Esto es lo que la gente no entiende sobre este tipo de venganza. Se imaginan gritos, escándalos. No fue nada de eso. Cada cosa que hice fue algo que tenía todo el derecho de hacer, porque mi abuela, sin que Fabián lo supiera, me había dejado ese derecho por escrito. Nada más lo hice completo, y lo hice antes de que nadie se enterara de que había empezado. En la notaría del centro, pregunté por el testamento de doña Remedios Bautista. Y ahí estaba, registrado, con fecha, firmado por mi abuela, ante notario, 3 años antes de morir, cuando estaba perfectamente lúcida y todavía atendía su tiendita. Un testamento de verdad, hecho como se debe. En ese testamento, mi abuela dejaba escrito, con todas sus letras, lo siguiente: que la casa del pueblo era para mí, Lucía, por haberme acompañado toda la vida. Que la tiendita se conservara y sus ganancias se guardaran para la educación de su bisnieta Renata, para que nunca dependa de nadie, como le enseñé. Que sus ahorros se repartieran en partes justas entre sus 2 hijas y sus nietos. Y que me nombraba a mí, Lucía, su albacea, la responsable de que su voluntad se cumpliera. No, todo para Fabián, nada de eso. Lo que Fabián anunció junto al féretro era mentira. No había ningún papel donde la abuela le dejara todo, porque ese papel nunca existió. Existía este, el de verdad, el notariado. Pero eso fue apenas la mitad. Porque como albacea, yo tenía derecho a pedir el estado de cuenta del banco de mi abuela. Y lo pedí, y lo leí, sentada en una banca afuera de la notaría,
con la costumbre que la abuela me enseñó de leer cada renglón. La pensión de mi abuela y sus ahorros de 50 años de tiendita habían estado saliendo. El último año, desde que Fabián se mudó a cuidarla, cada mes se iba dinero de esa cuenta. No a las medicinas de la abuela, no al gasto de la casa, a cosas de Fabián. Empecé a sumar, ahí en la banca, los últimos 3 meses de pensión, retirados casi completos, 48,000 pesos. El año entero, entre pensión y retiros de sus ahorros, 150,000 pesos. Y lo que faltaba, lo que Fabián se había ido llevando de la caja de la tiendita, que la abuela ya no podía vigilar. Cuando junté todo, lo que mi hermano le había sacado a mi abuela mientras la cuidaba, eran 318,000 pesos. 318,000 pesos. Y ahora quería la casa completa, que valía más de 1 millón, y la tiendita de Renata, y hacer que la familia aceptara su versión antes de que a nadie se le ocurriera ir a esa notaría. Por eso el anuncio junto al féretro. Por eso la prisa por repartir. Por eso alejarme de la abuela el último año. No fue que él la cuidara y yo no. Fue que él necesitaba estar solo con ella, con su cuenta y sus papeles, y necesitaba que la familia lo viera como el bueno, el que se sacrificó, para que nadie dudara cuando dijera, ella quería que fuera para mí. El cariño de cuidador era la coartada. El robo era el negocio. Quise estar segura de que no me estaba dejando llevar por el dolor, así que hice lo que mi abuela me enseñó. Comparé fechas, renglón por renglón. Los retiros grandes de la cuenta caían siempre los días 15 o 30, como sueldo. Y en las redes de Fabián, esos mismos días, aparecía algo nuevo. Una pantalla, una salida, unas llantas para su troca. La abuela, mientras tanto, en esas mismas semanas, según me contó después doña Cata, comía sopa de fideo 2 veces al día porque no alcanzaba para más. Le estaban vaciando la cuenta a una anciana y dándole de comer fideo con el dinero de su propia tiendita. También revisé la fecha del testamento contra el calendario. Lo firmó apenas 2 meses después de aquella visita en que me apretó la mano y me habló de la comadre Cata. No fue un impulso. Fue una mujer que vio venir la tormenta y en silencio levantó un techo para su bisnieta y para mí. No había que forzar nada. Nada más había que atreverse a leer. ¿Alguna vez has visto a alguien usar el luto como cortina, para mover cosas mientras todos tienen la vista nublada por las lágrimas? Cerré el estado de cuenta. Y por primera vez desde que enterramos a mi abuela, supe exactamente qué quería hacer. Quiero ser honesta sobre cómo se fueron esos 10 días. Porque nada de eso lo hice con rabia. Lo hice en orden, como me enseñó ella. Lo primero, no le avisé a Fabián. Ni una palabra, porque en cuanto le avisas a alguien, empieza a esconder y a decir que los papeles se perdieron. Fui con una abogada, la licenciada Serrano, y le enseñé todo. El testamento notariado, el nombramiento de albacea, el estado de cuenta con los retiros. Me confirmó lo que la notaría ya me había dicho. La voluntad de mi abuela era clara, estaba registrada, y ningún anuncio en un velorio, ninguna versión de Fabián, ninguna presión de mi tía Ofelia podía cambiar lo que estaba escrito ante notario. Como albacea, además, yo tenía la obligación de defender que esa voluntad se cumpliera, y de que los ahorros que Fabián había sacado se le tomaran en cuenta a la hora de repartir. No era venganza. Era cumplir el último encargo de la mujer que me crió. Después fui a ver a doña Cata, la comadre de mi abuela, la vecina de enfrente que la conoció 60 años. Doña Cata me abrazó, lloró, y luego fue a su ropero y sacó un sobre. Tu abuela me lo dejó hace como 1 año, me dijo. Me hizo prometerle que te lo diera a ti, solo a ti, y solo si Fabián empezaba a decir que la casa era de él. Si eso pasa, comadre, me dijo, es que ya pasó lo que yo me temía. Adentro del sobre había una carta. La letra de mi abuela, temblorosa pero clara. No te la voy a leer entera aquí. Una parte es para mí sola. Pero decía, entre otras cosas, esto. Que ella sabía lo que Fabián estaba haciendo con su dinero. Que lo dejó pasar un tiempo porque era mi nieto y quería creer que iba a parar. Que cuando entendió que no iba a parar, hizo su testamento como debía y guardó esta carta, por si acaso, para que Lucía no tenga que pelear con la boca, sino con la verdad. Y al final, una línea que me la sé de memoria. Mija, lo que dejé escrito, escrito está. No dejes que le cambien la voluntad a una muerta. Defiende lo de Renata. Y perdona a Fabián si puedes.
Pero después. Primero, la verdad. Doña Cata me dijo una cosa más, que ella había visto, con sus propios ojos, cómo el último año Fabián no dejaba entrar a nadie, cómo la abuela le pedía a ella, por la ventana, que me hablara, y cómo Fabián le contestaba el teléfono a la abuela y colgaba. Yo lo vi todo, Lucía, me dijo, y si hace falta, yo lo cuento donde sea. Acuérdate de doña Cata, aparece al final. Y no le dije nada a Fabián. Dejé que siguiera organizando su repartición, tranquilo, seguro. Porque la comida grande, la del cabo de los 9 días, era el domingo, en la casa del pueblo, con toda la familia. Y ahí, hasta donde Fabián sabía, todos iban a aceptar su versión y firmar el acuerdo que él ya tenía preparado, antes de ir con un notario amigo suyo a formalizarlo. Así que decidí que, en la casa de mi abuela, la voluntad que se iba a leer ese domingo iba a ser la de ella, no la de él. El desmadre empezó al 7º día, cuando la licenciada Serrano, cumpliendo con el proceso, notificó a la notaría de Fabián que ya existía un testamento registrado y una albacea nombrada. De pronto, los mensajes. Jueves, 9:12 a.m. Fabián, oye, ¿qué es esto de una albacea? Tú que firmaste sin decirme. Jueves, 11:30 a.m. Tía Ofelia. Lucía, tu hermano cuidó a mi mamá. No vengas ahora con abogados a quitarle lo que le toca. No seas malagradecida. Viernes, 8:05 a.m. Fabián, la abuela me dijo a mí que la casa era mía. Tú andabas en la ciudad. No la hagas de pedo el domingo. Sábado, 7:40 p.m. Tía Ofelia, después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿vas a pelear la herencia junto a la tumba de tu abuela? Léelos otra vez. Ni uno preguntó qué decía el testamento de verdad. Ni uno preguntó por Renata, la niña a la que le quitaron su máquina. Cada mensaje era sobre la casa, la repartición, el domingo, la primera señal de problemas, y todos voltearon hacia la herencia, nunca hacia la voluntad de la muerta. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, yo tenía en la mano el testamento de mi abuela y una carta de su puño y letra, y mi tía echaba mano de esa frase como quien prende un foco. No contesté ninguno, los guardé todos. Como me enseñó mi abuela, el día que falta el papel, sobra el problema. Y yo tenía todos los papeles. Y esperé. Porque el domingo era la comida del cabo, en la casa del pueblo, donde Fabián ya tenía impresa su repartición y su acuerdo para que todos firmaran. Doña Ofelia hasta había dicho que iban a poner unas fotos de la abuela en la pantalla para recordarla. ¡Qué buena idea! La pantalla ya iba a estar puesta. Y ya iba a estar conectada. El domingo llegamos a la casa del pueblo, la casa donde me crió mi abuela, la casa que, según su voluntad, ya era mía. Estaba llena, la tía Ofelia dirigiendo, Fabián con su carpeta y su cara de dueño, su esposa Yadira ayudando en la cocina con esa cara de quien no termina de estar a gusto, y doña Cata, la comadre, sentada cerca de la puerta con su bolsa en las piernas. Renata se me pegó a la pierna. Antes de comer, jalé a Fabián al corredor, solos, sin público. Fabián, le dije, antes de que esto siga, te voy a dar una oportunidad. ¿Hay algo que le quieras decir tú mismo a la familia? Sobre lo que le sacaste a la abuela de su cuenta el último año. Sobre lo que de verdad dice su testamento. Sobre la máquina de Renata. Lo que sea. Ahorita, tú, con tus palabras. Por medio segundo, algo se le movió en la cara. Después llegó la seguridad de siempre. Ay, Lucía, tú siempre tan complicada. La abuela me quería a mí. Punto. Yo la cuidé. Firmamos hoy y en paz. No le muevas más. Ya déjala descansar. Y bajó la voz. No armes un show delante de la tía. Está bien, le dije. Nada más te quería dar la oportunidad. Se la di, limpia, sin nadie viendo. Y la usó para mentirme a la cara, junto al retrato de la mujer que nos crió a los dos. Volvimos a la sala. La tía Ofelia ya tenía a todos sentados. Antes de servir, se levantó a decir unas palabras, para recordar a mi mamá y para ver lo de la casa en familia. Tomó aire, y yo dije, tranquila, con permiso tía, ya que estamos todos, y ya que vamos a hablar de la voluntad de mi abuela, déjenme empezar por leerles su voluntad. La de verdad, la que ella dejó escrita. Conecté mi laptop a la pantalla. Las fotos de la abuela no alcanzaron a salir. En su lugar, de 2 metros de alto, apareció su testamento. La sala no entendió de inmediato.
Así son las verdades tranquilas. Caen de una en una. Este es el testamento de mi abuela, dije, con la voz más firme que pude. Firmado ante notario hace 3 años cuando estaba perfectamente lúcida y atendía su tiendita. No hay ningún otro. No existe ningún papel donde le deje todo a Fabián, porque nunca lo hubo. Cambié la imagen. Aquí dice, con sus letras, que la casa es para mí. Que la tiendita se guarda para los estudios de Renata, su bisnieta. Que sus ahorros se reparten justos entre todos. Y que me nombró a mí su albacea, para que su voluntad se respetara. Empecé a ver cómo se movía por el cuarto, banca por banca, como una corriente de aire. Las caras se fueron poniendo serias. Un tío bajó la cuchara. Yadira, la esposa de Fabián, dejó la charola en la mesa. Y en la pared, junto a la pantalla, seguía colgado el retrato de mi abuela, el de sumisa, con su rebozo y su sonrisa de siempre, mirando la sala mientras por fin se leía lo que ella había dejado escrito. La tía Ofelia abrió la boca y no le salió nada. Y esto, dije, cambiando otra vez la imagen, es el estado de cuenta del banco de mi abuela, del último año, el año en que Fabián al cuidó. Dejé que lo vieran. Cada mes salía dinero, no para sus medicinas, no para el gasto, para él. Y entonces dije la cifra. La dejé ahí, en la pantalla, y la dije despacio, para que nadie pudiera fingir que oyó mal. 318,000 pesos. Eso es lo que mi hermano le sacó a mi abuela mientras nos decía que la estaba cuidando. Y por eso tenía tanta prisa de que aceptáramos que la casa era suya, para que nadie viniera nunca a esta notaría a leer lo que ella de verdad dejó escrito. Se oía el hielo derritiéndose en los vasos. Nadie tocó su plato. Fabián se levantó rápido, sacó su celular y me empezó a grabar, retrocediendo. «Esto es increíble», dijo, con esa risa nerviosa. «Todos, mi hermana siempre estuvo celosa de que la abuela me quería más a mí, está inventando papeles para quedarse con la casa». Fabián. Era la voz de doña Cata, la comadre. 70 años, y la sala se cayó por ella como no se había callado por la tía Ofelia. Se puso de pie, despacio. «Yo viví enfrente de tu abuela 60 años. Este último año, tú no dejabas entrar a nadie. Yo la veía por la ventana pedirme que le hablara a Lucía. Y yo la vi firmar, hace 3 años, contenta, cuando fue a la notaría, y me dijo, «Cata, ya dejé todo en orden, para que nadie le robe la voluntad a una vieja». Miró a Fabián de frente. Yo lo vi, con estos ojos. Fabián siguió grabando. Así que lo miré a la cámara, tranquila como agua quieta, y le dije, «Fabián, ya que estamos grabando, ¿quieres que lea también la carta que la abuela le dejó a doña Cata, para dármela a mí, el día que tú empezaras a decir que la casa era tuya?» «La tengo aquí», la escribió ella. Traje copias para todos». Dejó de grabar. Y ahí estaba la pequeña grieta de decencia que te prometí. No vino de la tía Ofelia, que ya andaba diciendo que, de seguro engañaron a la abuela para que firmara. Vino de Yadira, la esposa de Fabián. Se quedó viendo la pantalla, viendo el estado de cuenta, y después volteó a ver a su esposo con una cara que yo no le conocía. 318,000, dijo bajito. «Fabián, me dijiste que ese dinero era un préstamo que la abuela te hizo con gusto. Me dijiste que la casa te la había dejado a ti en un papel». Se le llenaron los ojos. «¿Le quitaste la máquina a una niña de 10 años?» Se levantó, tomó de una caja la Singer negra de la abuela, cruzó la sala, y se la puso a Renata en las manos. «Esto es tuyo, mija. Perdón». Y a mí me dijo, con la voz rota, «Yo no sabía, Lucía. Te lo juro por mis hijos que no sabía». La tía Ofelia hizo lo que la familia hace siempre que la historia deja de funcionar. Se levantó, no a defender la verdad, sino a administrarla. «Esto es un asunto de familia», le anunció a la sala. «Sigan comiendo, esto lo arreglamos en privado». «Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti», me dijo, cerca, para que solo yo la oyera, «¿le haces esto a tu hermano? ¿En el cabo de tu abuela?» «Nombre una cosa, tía», le dije, con calma. De verdad con ganas de saber. «Nombre una sola cosa que usted o Fabián hicieron por mi abuela que no fuera para quedarse con lo suyo». «Una. Aquí la espero». Yo le llevé sus papeles 20 años. ¿Usted qué le llevó? Abrió la boca. No salió nada. Y en ese silencio, toda una vida se acomodó sola, ahí, en la casa donde mi abuela nos crió. «Estás rompiendo a la familia», dijo por fin, junto a la tumba de mi mamá.
No estoy rompiendo nada, le contesté. Nada más prendí la luz sobre lo que ella dejó escrito. Mi abuela decía que el día que falta el papel, sobra el problema. Ella no dejó que faltara el papel. Lo dejó guardado, firmado, con una carta, porque los conocía. Los conocía a los dos. Yo no le estoy quitando nada a nadie. Nada más estoy cumpliendo su última voluntad, que es el único trabajo que me dejó. Fabián, arrinconado, intentó lo último que le quedaba. Ya no burlón, sino con la voz quebrada de víctima. Yo fui el que le cambió los pañales, Lucía. Yo fui el que se levantó en las noches. Tú venías los sábados a lucirte y te ibas. Me merezco algo por eso. Te mereces que se te reconozca lo que cuidaste, y en su testamento la abuela te dejó tu parte justa, la misma que a todos, le dije. Lo que no te mereces es lo que te tomaste sin permiso mientras la cuidabas. No le cambiaste los pañales para que te dejara la casa, Fabián. Te quedaste a cuidarla para tener llave de su cuenta. Y hay una diferencia, y esa diferencia la vio ella antes que yo, y por eso escribió lo que escribió. No hagas esto delante de los niños, intentó la tía Ofelia, la última carta. Piensa en la familia. Estoy pensando en una niña, le dije, a la que le quitaron de las manos la máquina que su bisabuela le dejó por su nombre. ¿En cuál niño estaba pensando usted cuando ayudó a repartir lo que no era suyo? Fabián y la tía Ofelia se fueron primero, discutiendo hasta el coche. Sé cuánto tiempo, porque me quedé viendo el reloj de la sala de mi abuela, el que siempre estuvo ahí, y el último coche arrancó 23 minutos después de que apagué la pantalla. Fabián subió esa noche un video hablando de su hermana ambiciosa, que le arrebató la herencia. Sí viajó. Nada más que no como él quería. Para el otro día, los comentarios eran de gente del pueblo que conoció a doña Remedios toda la vida, preguntando muy despacito por qué la tiendita ya no daba si siempre estuvo llena. Bajó el video al mediodía. Luego bajó la cuenta. La evidencia gana, no es ruidosa. Nada más se queda ahí, en la pantalla, siendo verdad, hasta que todos en el cuarto tienen que voltear a verla. Eso fue hace 7 meses. Déjame contarte lo que pasó después, porque lo que viene después es la parte que de verdad importa. Con la licenciada Serrano, cumplimos la voluntad de mi abuela, tal como la dejó escrita. La casa quedó a mi nombre, como ella quiso. La tiendita se conservó, y sus ganancias, con todo y lo que Fabián tuvo que reintegrar, se pusieron en una cuenta para los estudios de Renata, como mi abuela pidió con esas mismas palabras, para que nunca dependa de nadie. Los 318,000 pesos que Fabián sacó se le descontaron de su parte de la herencia, peso por peso, porque un albacea que ve un faltante y lo deja pasar, le falla al muerto que lo nombró. Los ahorros que quedaron se repartieron justos, como ella dijo. Hasta a Fabián le tocó su parte justa. Ni un peso más, ni un peso menos. Justo lo que ella quiso. No lo disfruté. Quiero ser honesta. No hay triunfo en pelear una herencia junto al retrato de la mujer que te crió. Hay nada más esa claridad rara y triste de entender que, mientras yo confiaba en que mi hermano por fin se estaba portando, mi abuela ya sabía la verdad, y en silencio, con su cajita de papeles, se había puesto a protegerme del día que yo todavía no veía venir. Fabián se quedó con su parte justa y sin la casa, y con un video borrado y un pueblo que ya sabe. La tía Ofelia dejó de hablarme, cosa que, con el tiempo, resultó ser un descanso más que un castigo. No lo celebré. Nada más confirmó lo mismo de siempre, que el amor de esa familia siempre estuvo amarrado a lo que había de por medio, y que cuando se acabó lo que había de por medio, se vio quién quedaba. Yadira, la esposa de Fabián, se apartó un tiempo con sus hijos. Me buscó como al mes, apenada, y me dijo que había estado viviendo de un dinero que ni sabía de dónde salía, y que no quería eso para sus niños. Le dije que fue la más valiente en esa sala, porque fue la única que eligió la verdad justo cuando le costaba todo. Sus hijos, mis sobrinos, ahora se ven con Renata. No es culpa de los niños lo que hicieron los grandes. Doña Cata cruza la calle los domingos, como cruzó 60 años para ver a mi abuela, nada más que ahora cruza para verme a mí y a Renata. Trae pan. Se sienta en la mesa de la cocina, en la silla de siempre, y me cuenta historias de mi abuela que yo no conocía. Cada una de esas historias es una herencia que no venía en ningún testamento. La tiendita volvió a abrir, por cierto. La reabrí yo, los fines de semana que subo al pueblo, con un letrero nuevo que dice, abajo del nombre de siempre, fundada por doña Remedios.
Renata atiende la caja con una libretita, apuntando cada peso, como su bisabuela le enseñó, porque el día que falta el papel, sobra el problema. Las ganancias van completas a su cuenta de estudios. La gente del pueblo entra, ve el letrero, y muchas veces se quedan un rato a contarme algo de mi abuela. Resulta que cuando cumples la voluntad de alguien a quien todo el pueblo quiso, el pueblo entero te adopta un poquito. ¿Tú crees que la gente así puede cambiar de verdad? ¿O solo lamentan haber perdido de dónde sacar? No tengo una respuesta limpia. Pero sí aprendí a distinguir a quien te quiere a ti, de quien quiere lo que un día vas a dejar. Y esa diferencia se vuelve facilísima de ver en cuanto lees, en voz alta, lo que de verdad estaba escrito. Y Renata cose. En la singer negra de su bisabuela, la que Yadira le devolvió a las manos en aquella comida. Le hizo un mandil a doña Cata, torcido y hermoso. Guarda la máquina como quien guarda un tesoro, y cada tanto me pregunta cosas de la abuela, y yo le cuento, y le enseño la carta, la parte que sí puede leer, para que sepa que su bisabuela pensó en ella hasta el último día, por su nombre. Esta mañana, antes de sentarme a contarte todo esto, estábamos las dos en la casa del pueblo, en la mesa de siempre, y Renata cosía, y me preguntó, sin levantar la vista de la tela, «Mamá, ¿verdad que la bisabuela sí me quería a mí?» «Mija», le dije, «tu bisabuela te quería tanto que lo dejó escrito, ante notario, para que nadie pudiera decirte nunca lo contrario. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace quien te ama de verdad. A mí me enseñaron que respetar a la familia era quedarse callada aunque te borraran. Ese domingo aprendí que hay respetos que no son respeto. Son dejar que le cambien la voluntad a una muerta. Y que a veces lo más digno que puedes hacer por quien ya no está, y por quien todavía es un niño, es leer en voz alta lo que dejaron escrito, aunque a algunos no les guste lo que decía. Gracias por acompañarnos hasta el final. Significa más de lo que crees. Esta historia es completamente ficticia. Los nombres, las personas, los hechos y los lugares fueron creados para entretenimiento, educación y narrativa dramática. Cualquier parecido con personas o hechos reales es pura coincidencia. Pero la lección que hay debajo sí es real, y quiero dejártela. Cuidar a nuestros mayores es una de las cosas más nobles que existen. Acompañarlos, atenderlos, estar. Pero cuidar nunca fue lo mismo que apropiarse, y el luto nunca fue una cortina para mover cosas mientras todos lloran. Si un día ves que alguien aísla a un ser querido por su bien, y luego, cuando falta, aparece muy seguro de lo que el difunto quería, pregunta dónde está lo que dejó escrito. Un testamento no es desconfianza, es un acto de amor. Es la manera en que quien te crió te sigue cuidando cuando ya no está. Tienes permitido guardar los papeles. Tienes permitido ir a la notaría. Y tienes permitido leer en voz alta la verdad, aunque los que contaban con el silencio se enojen. Así que dime honestamente, en los comentarios, si junto a la tumba de tu abuela alguien anunciara que todo es suyo, ¿te quedarías callada por respeto? ¿O irías a buscar lo que ella dejó escrito? Cuídate mucho, y cuida a los tuyos, y no dejes que nadie le cambie la voluntad a quien ya no puede defenderla. Nos vemos en la próxima historia de Sombra Vela.